Continuaremos, así no se alarga no se alarga demasiado la clase. Entonces, como les digo, es un enfoque bien interesante, digamos, ¿no? Y sobre todo si se van a enfocar en todo lo que es el tema comercio, me parece que es un tema bien interesante, es un tema bien y que puede ser de mucha ayuda para pensar críticamente toda la situación que vivimos. No sé si tienen algún comentario más. Sí, Lisa, yo pienso que al final es responsabilidad, digamos, de los que han brindado la información. Eso es lo que me parece, porque todos se escandalizan, digamos, por todo lo que está pasando, pero hay necesidades, o sea, las personas tienen necesidades. Incluso no necesariamente los vendedores, digamos, que tienen que vender para llevar comida, sino los mismos consumidores, porque necesitamos comer, comprar cosas. Entonces yo creo que ahí está el problema, que no han entendido bien por qué se ha hecho la cuarentena y para qué, o sea, cuál ha sido el objetivo. Simplemente, no, o sea, no ha sido una cura o nada, simplemente ha sido darle tiempo al gobierno para que se prepare. O sea, de todos modos, igual vamos a convivir con el coronavirus. Pienso que los problemas han iniciado ahí. Bien, bien. Me parece bien interesante ese enfoque. Eh, Ver el tema de la comunicación, efectivamente, y eso yo he visto que hacía una crítica eh, en, en algunos sectores, perdón, pero claro, es bien interesante cómo se comunica todo esto. Efectivamente, igual, y hay que pensarlo también en el sentido de, ya nosotros nos comunicamos por redes sociales y yo sigo al Ministerio de la Presidencia que sigue en Facebook, pero también justamente eso no basta, ¿no? O sea, qué se comunica, por qué medio se comunica y cómo se comunica todo esto. Y me parece de una manera un enfoque muy interesante analizarlo a partir del comercio y justamente esta relación de oferta y demanda que estaban comentando. Me parece interesantísimo y creo que es un enfoque que deben tomar, digamos, o que deberían, no deben, pero que sería bueno si lo tomo. Bien, súper. Grupo 3. ¿Cuál es el grupo 3? San Pedro. Lice, buenos días. De grupo 3, que es de San Pedro y Villa Fátima. Sí. Exacto. Lo que estábamos hablando ha sido algo muy interesante, que era sobre la unión que teníamos como vecinos para cuidarnos, para protegernos entre todos, los grupos de WhatsApp que se han organizado y, y cómo hemos podido salir, o sea, no salir de este problema, ¿no? Pero, o sea, enfrentar, tratar de que todos unidos vamos a poderlos vencer, ¿no? En estas, por ejemplo, es empezado desde que era octubre, de lo que han empezado a saquear y todas esas cosas, ¿no? Y desde ahí se ha empezado a ver esa unión y varias de mis compañeras del grupo dijeron que ese, ¿cómo le puedo decir? Que no se conocían entre vecinos, ni nos saludábamos, ni nada, pero ahora como también eso ha cambiado, ¿no? Un lado bueno, donde cuando ya sales de casa hasta puedes saludar, creo, sabes quiénes viven a tu lado, derecho, izquierdo, al frente, y cosas así, ¿no? Ha sido algo muy bonito que nos ha llamado la atención y algo que podemos rescatar, ¿no? Sobre, a pesar de estos problemas, la unión entre vecinos y esas cosas. Bien. Y hasta ahora mismo, ahora, por ejemplo, en mi zona, de esta, como estaba comentando en el grupo de mi zona de San Pedro, el grupo de WhatsApp sigue funcionando. Es como decir, a veces vienen pollos o vienen arroz, azúcar por quintal y cosas así. Y los vecinos dicen, está en la esquina Landaeta y Canón y Guayón están vendiendo tal cosa, así, a precio justo. Y empiezan a decirnos, ¿no? Entonces es algo muy interesante. También cuando se pierde algún animalito, dice, mi animal se ha perdido de la casa tantos y así.
si lo ven y cosas así, ¿no? Y es algo que no, aún funciona y es algo muy interesante. Bien. Betty, ¿tú quieres aumentar algo? Sé que Ángela está un poco mal de la garganta y no va a poder hablar, pero Betty, ¿tú quieres aumentar algo? No, creo que mi compañera ya lo ha dicho todo. Bien. Ah, sí, tal vez, listen, recién he visto un video Ujú, donde, o sea, donde decía que nos quedemos en nuestras casas para cuidarnos, pero, o sea, lo que estamos haciendo es, nos estamos deshabituando a estar afuera y cuando salgamos afuera vamos a estar expuestos a todo y como decían hace rato, ¿no? Tenemos que aprender a vivir con esto, ujú. porque lo que estamos haciendo ahorita es, o sea, están pidiendo a la gente mayor quedarse en sus casas para protegerse supuestamente, pero lo que necesita una persona mayor es salir encerrada en su casa, no sé, la edad afecta mucho y, o sea, le estás dejando morir sin hacer nada, sin el sol y todo eso, ¿no? Entonces, sí nos tenemos que cuidar, sí nos tenemos que ayudar, pero tenemos que aprender a vivir con esto, ¿no? Y como decía hace rato mi compañera, en el grupo de WhatsApp es donde se ha visto que entre vecinos se ayudan, ¿no? No sé, en mi zona eran bien. Yo, por ejemplo, no sé quién vive al lado de mi casa. Ujú. Hemos llegado a tal punto de ayudarnos hasta con un plato de comida a los vecinos. Por mi zona hay mucho universitario que vive solo, justamente porque se alquilan cuartitos o porque hay universidades cerca. Entonces, no sé, pues hemos tratado de ponernos en el lugar de la gente que vive sola, ¿no? Y que no sabe cómo está pasando esta cuarentena. Así que sí, los grupos nos han ayudado. Bien, ese es un enfoque bien interesante que el que han tomado ahora ustedes, Grupo San Pedro, Villa Fátima, que me parece un tema interesante que tal vez no se ve o en muchas zonas o que tampoco puede que no se lo tome tan en serio. Pero me parece bien interesante esto, ¿no? Porque justamente habíamos hablado con los otros dos grupos de toda la complicación que puede surgir a partir de esto, ¿no? Eh, toda la complicación la complicación, el conflicto además que puede surgir a partir de todo este problema que está ocurriendo, que no solamente la crisis sanitaria, sino es la resaca de la crisis política. Y es interesante de que hayan como estos pequeños oasis, podríamos decirlo, ¿no? De, sí, de grupos, tanto de grupos de WhatsApp o de justamente solidaridad, digamos, ¿no? Y que puede ser desde las cosas más mundanas, o sea, o más pequeñas, como están vendiendo pollo, hasta si realmente pasara algo, digamos, ¿no? Si realmente hubiera alguien eh, con el virus, tal vez, ¿no? No sé, yo no sé si han visto que tanto acá como en otros países, por ejemplo, han estado echando a sus vecinos, gente que ha habido que ha estado echando a sus vecinos por ser médicos, ¿no? Y justamente por terror al contagio, ¿no? Y tal vez esto es una posibilidad también de poder superar el miedo, ¿no? Esta manera de comunicarse con el otro, ¿no? Justamente Israel estaba hablando del tema de la comunicación, ¿no? O sea, bueno, efectivamente él está hablando un poco más de la comunicación desde las autoridades a, a la gente común como nosotros, pero aquí lo interesante es de que otra manera de comunicación que debe destacarse es también entre pares, ¿no? Es decir, ¿no? Entre vecinos. Y tal vez puede ser un enfoque bien interesante. No sé si el resto tiene algún comentario sobre esto. Bueno, eh, bueno, la idea es de que entonces pasemos a
Grupo 4, para ya ir terminando. Grupo 4 era lo que yo le llamé la zona media, porque es la zona que está entre la zona sur, entre el extremo sur y el centro. ¿Qué me pueden comentar? ¿Qué enfoque han podido ver? Gracias, Grupo 3. Buenos días, licenciada. ¿Qué tal? Le habla Marco. Sí. Nosotros somos de la zona media. Lo que hemos podido ver, digamos, es la organización que tienen los vecinos en nuestras respectivas zonas, ya que tenemos diferentes disyuntivas, porque hay zonas que son bien organizadas, ¿sí? Mientras que mi zona es diferente. Yo vivo en Bellavista y no es tan organizada como tienen en sí, así, como las diferentes zonas, como es de Alto Brajes y Sebencoma, que son mis compañeras. Y eso hemos visto también, aparte hemos visto otro tema que era de los perritos abandonados y eso. Pero más que todo enfocado en la organización de los vecinos que, bueno, más que todo en lo que hacen los presidentes, ¿no? Para organizar a los vecinos. Sí. Ese ha sido nuestro tema que hemos elegido. Y no sé si quieren hablar mis compañeras, algo más. ¿Las chicas? ¿Quieren acotar algo? Sí, también hemos visto las diferentes ideologías que tienen entre grupos de zonas y cómo afectan a no organizarse con los demás vecinos. En eso igual nos vamos a enfocar. Bien. Claro, eso he visto en lo que han comentado en el WhatsApp la otra vez, que es bien interesante, y algo así estaba comentando Gabriel hace un rato, ¿no? Justamente de que pueden haber temas de discusiones o pueden haber cosas, temas de tanto de discusiones, de disyuntivas, ¿no? Entre zonas vecinas, justamente por un tema ideológico y sobre todo por un tema político. Y ahí vean cómo se van relacionando un poco, ¿no? Cada uno en su zona. Y vuelvo a insistir, ¿no? Es un tema también de comunicación, ¿no? Y tal vez, no sé, no es algo que yo quiera imponerlo, ¿no? Pero eh, el tema de comunicación entre todos, o sea, puede ser, como decíamos, ¿no? Desde un principio, una comunicación jerárquica desde las autoridades hasta nosotros y también entre nosotros, ¿no? Cómo funciona de cierta manera en una parte, si está bien, y eso tiene que de nuevo ver con el control de la gente, ¿no? Cómo se organiza la gente, cómo se comunica la gente para poder llegar, y estos grupos de WhatsApp deben tener cientos de personas, o sea, es un montón de gente, pero cómo se organiza la gente para poder llegar a una meta común, digamos, ¿no? Y justamente, como decía Israel, ¿no? ¿Qué se dice y cómo se dice, ¿no? Y eso es lo interesante que también se pueden hacer entre pares. Perdón. No sé si Catherine Morales tiene algo más para acotar. Sí, Lice, buen día. Bueno, eso es lo que quedábamos, ¿no? Con mis compañeros, de que había diferentes ideologías, más que todo yo daba ese punto de vista, ya que se ve más, ¿no? En mi calle, ya que la verdad es que, por ejemplo, mi vecino, el de al lado, es cuñado de la del frente, entonces, por no dar no estar contra de él, no nos ayudamos, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia. Mientras otros debemos ser como unos 5 que sí queremos realizar muchas cosas, ¿no? En nuestra calle, ellos se oponen por la misma razón de esta persona, porque él cree que todos estamos contra de él, contra de sus ideologías. Es más, el día que hubo los petardazos, no sé si hubo en todas las zonas, mi vecino era el número 1 petardeando. Entonces, es un caos total, ¿no es cierto? Entonces, esto a veces arruina, ¿no? En muchos momentos, situaciones como estas que estamos pasando, ¿no? Pero el lado bueno también es que, como decían también los presidentes de la zona que ayudan y todo eso, bueno, en mi caso mi papá es presidente de mi zona, entonces es como más fácil, ¿no? En esa situación de que mi papá está todo el tiempo alerta, está mencionando sobre los mercados, sobre lo que se va a hacer, ¿no? Y, por ejemplo, un vecino había tenido
un desinfectante, o sea, trabaja con desinfecciones, entonces él también propuso de desinfectar solo gran parte de la zona, ¿no? Y eso lo hizo ayer, también mandó a la alcaldía que lo haga, ¿no? Entonces, por una parte sí nos ayuda la unión, ¿no? Pero por otra parte nos arruina estas personas, ¿no? Que están en contra de todo. Que como dice, ya mencionaron, que piensan que estamos en contra de ellos y en contra de su pensamiento, de su ideología, ¿no? Eso, ¿no? Justamente, o sea, y es interesante, de nuevo, es de nuevo porque seguimos, es un chaki político que tenemos que sigue ahí dando vueltas, ¿no? Y es bien interesante ver cómo todo esto influye. Me parece interesantísimo esto de que efectivamente hay todas estas buenas intenciones, ¿no? Tanto de la gente y demás, pero que justamente hasta qué punto, digamos, la ideología, digamos, ¿no? La ideología es algo que nos puede ayudar a luchar, a vivir, a tener una razón por la cual vivir, morir, etcétera, pero también hasta qué punto hasta puede ser limitante, ¿no? Entonces, me parece bien interesante que puedan ver ese contraste, ¿no? Porque finalmente, bueno, a comparación del grupo 3, que las 3 chicas estuvieron de acuerdo con todo esto de la organización vecinal, ustedes en el grupo 4 de la zona media, ustedes realmente han visto una cuestión bien gradual, ¿no? O sea, Gabriela dijo, no, aquí sí se organizan bien, si mal no recuerdo, Catherine, tú dijiste, aquí más o menos, ¿no? Y Marco dijo, no, acá no, ¿no? Entonces hay como un degradé. Entonces, bien interesante ver cómo es que ocurre desde ese, sí, aquí nos organizamos, hasta aquí no nos organizamos bien, digamos, ¿no? Y que son zonas relativamente cercanas, ¿no? Entonces, justamente, ¿por qué ocurre eso, no? Y a veces justamente puede ser por estos casos o ideológicos, o como les digo, el chaki político, ¿no? Que me parece así, me parece interesante de analizar y en algunos casos creo que viene, en algunos casos, viene al cabo, ¿no? O sea, sí, sí viene al cabo todo esto, ¿no? O sea, y es necesario tenerla en cuenta. No sé si tienen algo más que comentar. Yo lo hice. Recién ahorita me he puesto a pensar igual en algo. Dime. Que a pesar de todo, o sea, a pesar de todo, basándonos en los datos, digamos, del gobierno, hay falencias, sí, pero funcionó. O sea, como en otros países fue catastrófico esto del COVID y lo demás porque sus sistemas de salud colapsaron. O sea, en realidad ese es lo que se quiere evitar, porque, o sea, de que va a haber muertos al día, siempre hay, o sea, siempre va a haber personas que van a etcétera. O sea, yo me refiero a eso, de que a pesar de que no hay control, de que están marchando, de que hay petardos y demás cuestiones, de que los vendedores, o sea, no ha colapsado, o sea, o qué es lo que ha pasado, por qué no ha ocurrido eso todavía. Bien, me parece súper interesante, que es una pregunta bien interesante. Así como no hemos ido a Italia hasta ahora, digamos, ¿no? Con todo lo con todo lo que ocurre, digamos, y me parece interesante. Es porque realmente hubo, digamos, un tipo de control, al menos en todo, en esto eh, de los mercados informales, por ejemplo, o eh, también o puede ser porque realmente fue porque la cuarentena se puso a los pocos días de tener casos, ¿no? Y es bien, bien interesante que se lo piense, digamos, ¿no? Y justamente en muchos casos que ustedes están hablando del tema del control y de los mercados y el comercio informal, me parece súper interesante, ¿no? O si justamente esto también de cómo se ha controlado a la gente es por la organización entre vecinos o la organización entre la gente, ¿no? Me parece interesantísimo y es una gran pregunta. ¿Cómo así, siendo indisciplinados como somos, si no somos Italia todos? No, ya Italia ya no es el foco de atención, no somos Estados Unidos, no somos Nueva York en ese sentido, digamos, ¿no? Entonces,
ir pensando por qué ocurre eso, ¿no? Bien, bien, bien. ¿Tienen algún otro comentario, grupo 4? ¿No? Me parece bien todo lo que han dicho mis compañeras y mi compañero Israel, que, o sea, la organización en todas las zonas fluye harto, porque hay personas que piensan diferente, ¿no? En sí, ya sea por lo político o por su pensamiento mismo, porque hay personas que, bueno, o sea, no se cuidan, ¿no? En sí. Y, o sea, de mí en mi zona prácticamente está una división ahí, que personas que se cuiden y personas que no, porque siguen saliendo en mi zona. Y como dijeron mis anteriores compañeros, que no hay control también, porque es un lugar alejado prácticamente y no nos controlan prácticamente. O sea, puede que pasen las patrullas, pero no les dicen nada. Alguna vez les han dicho las personas, pero no todas las veces, digamos. Eso es a lo que quiero recalcar, ¿no? Algo que quiero recalcar. Súper, súper. Y justamente es bien Eso interesante me ver parece. esto. Bien, si hay o no hay, digamos, unión vecinal y cómo esta organización se da a cabo y justamente cómo puede justamente romperse. Y no solamente la organización, sino la comunicación entre la gente, entre la sociedad civil, que puede ser por razones políticas o no, digamos, ¿no? Pero que pueden ir, que pueden ir variando, digamos, ¿no? Y que puede ir desde como, y es lo interesante de este grupo, ¿no? Que va desde lo que, sí, aquí nos organizamos muy bien, hasta aquí no, así, aquí hay una división total, ¿no? Entonces es algo bien, y un enfoque bien interesante de verlo. Muy bien, terminamos con el grupo 4, pasamos al grupo 5, que es zona sur, hablando de justamente zonas alejadas. Los tres de este grupo viven tal vez no en los lugares más céntricos de la zona sur, entonces me parece bien interesante ver este punto de vista también. Y con eso terminaríamos. Buen día, licenciada. ¿Qué tal? Eh, bueno, nosotros somos del grupo de 5 de Achumani y Los Pinos, y justamente nos estamos enfocando en eso, en la lejanía que tenemos, que están nuestros hogares. Bueno, nos hemos dado cuenta que al principio se acató mucho en nuestra zona, en las dos zonas. Se acató todas las medidas de responsabilidad, pero poco a poco nos fuimos dando cuenta que la gente empezó a salir gracias a que no hay mucho control, como dijeron mis otros compañeros. En estas zonas más alejadas, que por lo menos yo vivo en la 40 de Chumani, nos hemos dado cuenta que el control no llega mucho hasta acá. Entonces al principio sí hubo de la gente, no salieron, pero ahora estamos más enfocados, nuestro grupo, en la necesidad que tienen algunos de salir a vender. Por ejemplo, solo tenemos el Hipermaxi, que es acá en Achumani, digamos. Ahora nos hemos dado cuenta que hay mucha gente que salió a vender más arriba, hicieron como mercados por el complejo, en otros barrios, y también nos hemos dado cuenta la necesidad que tienen algunas del relato, por ejemplo, de una de mis amigas, que es de las personas mayores, que son personas que necesitan salir a comprar sus medicinas o comprar comida para su familia y sacan sus autos, que lo hacen pero por necesidad. Otras personas hemos visto igual, por lo menos acá en Achumani, harto tráfico de autos porque no hay control, ¿no? Pero también nos hemos dado cuenta que es por necesidad y por algunas otras cosas. Y eso hemos visto en el grupo. Sí, acá las chicas quieren comentar algo más. Sí, Liz, yo vivo igual en Achumani y como dijo mi compañero,
sí hay mucho, o sea, ahora se nota más el movimiento que hay. Y muchas personas sí lo hacen por comodidad, que sacan su auto, todo, pero creo que hay que recalcar que la mayoría, o a lo poco que he podido ver, o lo poco que salgo, todos se cuidan, todos usan barbijos, guantes, o sea, y algunos también para el cabello, los que ven, pero sí he podido observar el jueves que salí, sí había como que más mercado en más calles. Y eso. Bien. ¿Melanie? Sí, bueno, yo vivo en la 30 de Los Pinos y bueno, o sea, a diferencia, digamos, de mis compañeros, o sea, digamos, en la zona en la que vivo sí hay un poquito más de control porque, digamos, igual me queda más cerca el Hipermaxi, pero está en la 25 de Los Pinos. Y hay, digamos, para pasar la 25, ya en la 28 de Los Pinos hay una parada donde están los militares. Y en la 25, antes de ingresar al Hipermaxi y en la puerta del Hipermaxi están los militares y policías. Evidentemente, digamos, las personas acá se cuidan más, o sea, veo, digamos, que andan con guantes, barbijos, hay algunas personas que andan hasta con esos trajes que parecen como astronautas. Pero sí, digamos, o sea, por lo menos donde vivo yo, o sea, es una zona que, o sea, ya antes de la cuarentena era tranquila, ahora es prácticamente desierta. Y bueno, donde vivo hay gente, o sea, mis vecinos son gente mayor, o sea, hay más gente mayor y sí, digamos, tienen esa necesidad de salir y evidentemente al ser mayores, o sea, de la 30 a la 25, donde están las farmacias, porque es lo más cercano que hay, son casi como 7 u 8 cuadras las que hay que caminar. Y evidentemente ellos van en sus movilidades, ¿no? Pero, o sea, sí he visto que son más cuidadosos en cuanto a lo que es el distanciamiento, en cuanto a cuidarse y, digamos, quizás acotar a un punto a lo que decían anteriormente, que era cómo podemos contribuir como sociedad. Siento que va esto más con lo que es la educación, ¿no? Porque, o sea, así como decir, o sea, evidentemente podríamos tener eso de ayudarnos entre vecinos, pero más allá es toda la educación. Algo que, digamos, estaba discutiendo igual con mi papá, que me decía, evidentemente, ahora las personas están más como que son conscientes de que hay que cuidar tanto la limpieza personal, la limpieza en general, ¿no? Pero me dice así como que, ¿cuántas personas antes utilizaban alcohol en gel o no sé, o utilizaban ciertas cosas y ahora recién lo están haciendo, ¿no? Entonces es como que creo que este punto va más allá y parte creo que por la educación, o sea, es lo que pienso yo y bueno, lo que veo en mi zona, ¿no? Porque acá la gente creo que es más consciente, inclusive los adultos mayores. Y bueno, y por otro lado, igual lo que son los mercados móviles, bueno, al ser una zona alejada, no sé, donde vivo, sí, he visto que hay esa necesidad también de las señoras que han bajado del mercado de Chasquipampa acá a Los Pinos a vender, a instalar sus mercados. Evidentemente sí, el control con ellas es más estricto porque las obligan a utilizar los gorritos para el cabello, los guantes y esas cosas, ¿no? Entonces, acá es como que siento que hay un poquito más de control. Bien, bien, bien. Me parece bien interesante, sobre todo lo que, bueno, los tres están comentando, porque estamos hablando de zonas alejadas, ¿no? Sobre todo los dos que están en Achumani. Que me parece, uno, interesante por el tema de control y dos, también el tema de accesibilidad. Y de nuevo, no solamente creo también de los comerciantes, ¿no? Aquí Melanie estaba comentando de las caseras del mercado de Chasquipampa, ¿no? Pero a la vez es bien interesante que es mucho más, es un lugar de mucho más difícil acceso y no solamente para los comerciantes que están llegando y que están instalándose de nuevo, ¿no? Por el tema de necesidad, pero también para la gente que está ahí, ¿no? Es bien interesante, yo he leído, digamos, he visto, digamos, comentarios de gente que vive en zonas alejadas que
si vivo en la 40 y pico o 50 de Achumani, ¿cómo bajo hasta el hiper y me vuelvo a ir, digamos, ¿no? Con todo cargado, es mucho más difícil que alguien que vive, qué sé yo, Sopocachi al lado de 2 o cerca de 2, 3, 4 supermercados, digamos, ¿no? Entonces, eso es muy, muy interesante también, un tema como para analizar, ¿no? Y que efectivamente esto de la necesidad que estaban viendo, o sea, del tema de la necesidad, ver de nuevo así, creo que el factor zona alejada es algo bien interesante, es algo que se puede explotar bastante, ¿no? Y que también justamente el tema también de zonas alejadas puede involucrar el tema de que haya menos vecinos, por ejemplo, ¿no? Eh, o estén un poco más alejados. Entonces, eso a mí me parece un factor muy, muy interesante para analizar. ¿Tienen alguna pregunta o alguna acotación más? Estoy llegando al límite de tiempo. Yo, Licen, creo que escuchando a todos los grupos, hay uno que me ha parecido interesante que decía hay que aprender a vivir con el virus. Y es verdad, porque, y eso decía mi papá desde un principio, porque él no estaba acá en mi casa, pero después ya vino y él también da clases. Entonces se ha actualizado él en cómo dar las clases recién y también él tiene esos trajes, como dice mi compañera de astronautas, él sale con eso. Entonces, es una forma de cuidado y como dicen, no, ya no vamos a volver a lo que era antes, a lo normal, porque puede que haya otro virus u otra cosa, y entonces ya muchos van a vivir con miedo y hay que aprender a vivir con eso hasta que por lo menos se encuentre una cura para los más pequeños y los más grandes de la casa, ¿no? Bien, y efectivamente es bien interesante porque creo que nos va a tocar resignarnos, ¿no? A eso, ¿no? Y como decía, vacuna o sin vacuna vamos a tener que salir, digamos, de cierta manera. Pero lo interesante es y ver todos los elementos que han aportado todos los grupos, digamos, ¿no? Y todos los enfoques y los temas principales que han tomado todos los grupos, desde o sea, control de autoridades, control de la gente, comunicación, organización, ¿no? Efectivamente, una necesidad, pero ante esa necesidad ir con todo el resto, digamos, ¿no? Y por eso justamente me parece interesante ver que ustedes hagan una crónica para poder ver cómo podemos vivir finalmente, ¿no? O sea, a partir de ahora, ¿no? Me parece algo muy, muy, muy interesante. Y todos estos temas que han surgido a partir de observación en distintos, eh, de distintos, desde distintos ámbitos. Y efectivamente, aquí Adriana está diciendo así, reinventarnos, salir de la zona de confort, y esto es creatividad. Salir a convivir con el virus es ser creativos, cómo hacerlo, ¿no? O sea, si es salir con el traje de astronauta o ver justamente cómo hacer para no, para llegar a mi lugar de trabajo sin tener mucho contacto con nadie, etcétera, etcétera, ¿no? Y finalmente, o sea, es un tema creativo esto, ¿no? Que me parece de muchísimo, muchísimo interés, efectivamente. Dice, no sé si podría compartir un video. Justamente anoche estaba viendo de un señor que tiene el minibús y cómo él se ha reinventado, se podría decir, y ha salido de su zona de confort a través de la necesidad, que es, o sea, cómo lo ha adaptado para que puedan subir los pasajeros y también puedan estar a salvo, digamos. Ahora, tal vez lo puedo enviar al grupo de WhatsApp para que lo vean. Sí. Es muy interesante, a mí me ha parecido realmente interesante este video y no sé si él está haciendo para otras personas, pero ahí deja, ¿no?, su contacto y es muy, muy interesante. Súper, porque me parece es que realmente termina siendo eso, ¿no? Finalmente, o sea, igual esta reorganización y este tipo de control también tiene que ver con justamente qué tan creativos somos, digamos, ¿no? Ante la necesidad, ante ya así, Betty está diciendo así, ya no vamos a vivir más, digamos, así, y efectivamente la gente tiene que salir un poco para tener
justamente por un tema también de salud mental, ¿no? Entonces me parece bien interesante esto de cómo reinventar todo, ¿no? Y finalmente eso se logra con full organización, comunicación entre todos, ¿no? Y me parece interesantísimo. Chicos, me he pasado del tiempo y tengo otra clase ahora, pero me pareció muy interesante esta clase, ver todos sus puntos de vista. Yo dejo habilitados los grupos de WhatsApp. Dejo habilitados los grupos de WhatsApp. Sigan trabajando ahí, no hay problema, así escríbanse todo lo que tengan que escribirse por ahí. El día jueves no vamos a tener clases, pero quiero que utilicen ese tiempo de las clases para terminar bien la crónica. Es muy lindo todo lo que ha surgido acá y toda la reflexión que ha salido acá y quisiera verlo así desde un punto de vista más subjetivo de parte de ustedes y a partir del justamente el tema de y a partir justamente de una manera más personal y más, como les digo, más subjetiva y desde un punto de vista de la crónica, me encantaría ver todo esto así bien expresado y bien escrito me encantaría. Entonces tómense el tiempo, por favor, ¿ya? No, por favor, último momento, les doy el día jueves también, no tenemos clases, pero organícense y terminen de hacer esa crónica y me la entregan el día jueves al mediodía. Extensión de la crónica, vean que sea más o menos como 2 páginas en Word, Times New Roman 12. Si quieren hacer más, hagan más, no hay ningún problema, pero como mínimo 2. Listo, Lice. ¿Ya? Entonces ahí dejamos porque tengo una clase así, otra clase ahorita, pero me gustó mucho esta conversación y escuchar todas sus ideas. Realmente está muy interesante. Licen, ¿la crónica lo vamos a subir a Schoology? Sí, voy a habilitar un foro para que lo suban ahí. Y hay Ok, gracias. Sí, un representante del grupo la sube. Listo, Licen, gracias. ¿Listo? Entonces no nos vemos Gracias, el Lice. jueves, pero espero sus crónicas. Fájense porque es muy lindo lo que escucho acá. Quiero seguir leyendo. Gracias, Lice. Hasta luego, que lo vea bien. Listo. Hasta luego. Nos vemos. Chao. Hasta la próxima. Jueves espero sus trabajos. Una salud.